Hola a todos, bienvenidos a Serendipia Tulum. Mi nombre es Laura Germán. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Oigan, el día de hoy les traigo un proyecto súper interesante. Yo sé que por lo general si estás buscando invertir en Tulum, pues te encuentras que con una de las unidades más demandadas, pues precisamente en el destino para renta vacacional, son los estudios y departamentos de una recámara. Sin embargo, hay muchos inversionistas que también se encuentran interesados en invertir en el destino, pero no buscan departamentos. Por lo general lo que están buscando son casas. Así que si tú eres uno de esos inversionistas que busca un proyecto en preventa a un excelente precio y que desean casas, entonces tienes que ver este video. ¿Por qué he decidido compartirles este proyecto? Primero que nada, acaba de salir al mercado esta semana, por lo cual está recién salido del horno, y esto quiere decir que trae una excelente lista de precios Friends and Family. Recuerden que para todos los inversionistas, justamente esta lista es la que les va a permitir obtener el mejor precio que va a tener este proyecto. Entonces, todos aquellos inversionistas que quieran sacar el mayor provecho de esta inversión, bueno, pues va a ser ese momento. Número uno. Y número dos, me gustaría muchísimo platicarles de la parte del desarrollador. Normalmente, al voltear a invertir en este destino, no solamente empezamos a buscar proyectos, sino también queremos que nuestra inversión se vea segura y entonces comenzamos a buscar asesores, y además de buscar asesores también queremos que los desarrolladores más bien tengan experiencia en el mercado. Y bueno, justamente por esta razón es que traigo este proyecto. Se llama Ceremonia Habitat. Y este es el cuarto proyecto del desarrollador, porque número uno, comenzamos con lo que fue Ceremonia Origen. Este proyecto fue un súper éxito, que justamente les voy a estar compartiendo imágenes de este proyecto que ya se está entregando prácticamente, incluso para todas aquellas personas que vengan próximamente al destino, igual y se pueden meter en Google y comenzar a hacer reservas en este excelente proyecto, porque ya de hecho ya hay influencers que nos están visitando, porque la verdad es que una de las características de este desarrollador es que se preocupa por dejar áreas verdes dentro del desarrollo. Recuerden que mientras tú ofrezcas experiencias en el desarrollo en donde tú compres o inviertas, pues eso es lo que va a permitir que la gente quiera ir justamente ahí. Y además de esa parte, justamente ofreció también, además de experiencia, ofreció en su momento lo que era precio, y se comercializó súper rápido, casi al 50-60% durante pandemia. Así es, justamente cuando cerraron prácticamente todo, donde la gente empezó a tambalearse, qué es lo que nos iba a pasar a nivel economía, este desarrollador soltó precios, dio el producto más demandado, unidades con alberca privada, con precios bastante interesantes, y bueno, pues quien estuvo en ese momento aprovechó la oportunidad. Así que justamente el día de hoy lo que traigo para ustedes es una oportunidad, pero esta vez en casas, por parte de este mismo desarrollador, que como les comenté va por su cuarto proyecto. El segundo fue Ceremonia Selva, que también en preventa prácticamente está ya casi vendido. Nos quedan unidades, una unidad de 3 recámaras y un par de unidades penthouse de 2 habitaciones. Para todos aquellos que les gustan mucho los departamentos o los penthouse, bueno, pues déjenme un comentario y con gusto les puedo compartir la información de este proyecto. El tercer proyecto de este mismo desarrollador fue crear un desarrollo patrimonial, que es prácticamente como un hotel que se está creando en estos momentos. Es algo que está en el horno, pero pues no está a la venta como tal, y se lanza por el cuarto desarrollo, que es Ceremonia Habitat. Así que ya sin más rodeos, vamos a conocer el proyecto que les traigo el día de hoy. Lo primero que nos vamos a enfocar va a ser en la ubicación, que se encuentra en lo que es justamente en la región 15, que estaríamos del lado de la playa. Pero la parte interesante aquí es que vamos a tener una inclinación más hacia la parte de holística. Recuerden que en Tulum tenemos 2 tipos de turismo, bueno, o varios, pero el que más es el que viene a la fiesta y el que viene también a la parte wellness. Así que bueno, justamente todas aquellas personas que no han tenido oportunidad de conocer lo que es holística, los invito a que lo googleen, porque es un lugar súper interesante donde se puede practicar yoga, temazcal, te da la opción de un hotelito y es
un bello lugar. De ahí, esa es la parte como interesante, justamente en los alrededores, pues antes de llegar nos vamos a encontrar ya proyectos que en este momento muchos de ellos se encuentran sold out, pero que ya están en construcción, de desarrolladores igual que ya tienen o que ya se están haciendo de un currículum aquí en Tulum. Y al tener que los alrededores estén desarrollando, lo que nos va a dar es justamente el cálculo de nuestra plusvalía. Y como justamente ahorita nos encontramos en ese proceso de Friends and Family, pues también va a permitir que tengan ustedes precios súper atractivos. Y bueno, vamos a comenzar, ya que hablamos un poquito de la ubicación, vamos a describir ya un poco más lo que es el video, así que vamos a ver los renders. Y vamos a comenzar con la parte de las casas. Son casas que desde el primer momento, como les comentaba, justamente aquí vamos a tener lo que es la entrada principal. Y lo primero que nos vamos a encontrar, imagínate que tú llegas a tu casa y lo primero que te vas a encontrar es tu propia piscina. O sea, te encuentras tu área, tus amenidades privadas con tu área de grill y una zona o de área como de social, pero dentro es privada, es completamente tuya. Este desarrollador lo que hace muchísimo precisamente en este proyecto es el trabajar con espacios de convivencia tanto indoor como outdoor. Y lo podemos ver justamente aquí, que bueno, ya entramos, imagínense que estamos entrando a nuestra casa. Vean esto, él lo que quiere, como les comenté, es al jugar con los espacios indoor y outdoor, nunca vas a sentirte completamente ni dentro ni fuera. ¿Por qué? Porque de hecho él utiliza ventanales de techo a piso, lo cual te va a asegurar tanto luz y también la parte de mayor como frescura en el espacio. Vean esta casa, si se dan cuenta, desde que llegamos es un espacio que está pensado realmente para todo tipo de familias. ¿Y a qué me refiero a todo tipo de familias? En un momento que les comente las tipologías, se van a poder dar cuenta de que están pensadas tanto para familias pequeñas, familias un poco más grandes, poco convencionales, y me refiero a gente que quiere cargar hasta con el perro, con el perico, o que simplemente en lugar de cargar con los perros, a veces viajas más bien con los amigos. Y ahora que tenemos esa facilidad con la parte del home office, pues tal vez se reúnen un par de amigos y dicen vámonos todos a trabajar a mi casa en Tulum. Y justo es esto lo que ofrece, ¿no? El poder jugar con el tamaño, las diferentes tipologías que ofrece, así como priorizando la privacidad. Vean esto, ¿no? O sea, completamente vamos a tener una barda perimetral que nos va a evitar completamente ver al vecino. O sea, llegamos automáticamente a nuestro refugio. Realmente desde el primer momento en que entramos, comenzamos ya a desconectar y nos encontramos por completo en nuestro espacio. Pero vamos al interior precisamente para ir viendo cómo nos sentiríamos ya estando en esa casa. De entrada, bueno, pues tenemos una amplia visión, tenemos una visión prácticamente de 360 grados con la experiencia, como decíamos, el indoor y el outdoor. ¿Qué esto qué quiere decir? Bueno, el que podemos estar desde el comedor, puede aquí estar la familia comiendo y pueden estar los niños mientras en la alberca, o puede estar el perrito para aquellos que dejan al perro nadar en la alberca. Bueno, pues ahí lo pueden estar cuidando precisamente, o pueden sentarse a esperar aquí en lo que queda la comida, ya sea si deciden prepararla en la zona del grill o de manera convencional. Entonces siempre la manera en la que está planificada es de mucha convivencia y una experiencia total, ¿no? Una experiencia de 360 grados. Ahora vámonos a una parte bastante interesante, el plano de una de las tipologías. Las tipologías, les comentaba que está pensado prácticamente para todo tipo de familias. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estamos hablando de casas de 2 habitaciones y de 3 habitaciones. ¿Y cuál es el punto más interesante aquí?
Bueno, que este tipo de unidades justamente lo que ofrece es que son lock-off. Y les comento esto porque yo sé que hay muchos inversionistas que, aunque sueñan con su casa en Tulum, pues también lo que buscan es eventualmente cuando no la habiten, pues tenerla ya sea en renta vacacional o de repente rentarla a lo mejor por unos 6 meses y después habitarla, ¿no? Entonces, al ser lock-off, justamente lo que va a permitirte es eso, ¿no? El que tú puedas rentabilizar ya sea o toda la casa o cada espacio de manera independiente. Así que les voy a explicar brevemente el plano. Como pueden ver, justamente entrábamos aquí, que es lo que les dije que es la entrada principal. Recorremos un pasillo y aquí nos vamos a encontrar la parte de la alberca. Este render específicamente no nos permite ver muy bien, pero de hecho es un poco más amplia y lo que va a tener es como unos pequeños, como tipo la alberca donde te vas a poder estar acostado pero sin mojarte completamente y te vas a poder estar tomando ahí un cóctel o algo así como que estar en la alberca, estar en ese ambiente pero sin estar con el agua hasta el cuello. Y como les comentaba, bueno, tenemos aquí el área de convivencia y el grill. Y bueno, ingresamos por uno de los... Bueno, ya estamos en la parte de arriba y justamente subiríamos aquí las escaleras para lo que encontrarnos con un baño completo y una de las habitaciones. Como pueden ver, justo esta parte es lo que va a hacer la diferencia en lo que sea lock-off. ¿Por qué? Porque de aquí hacia abajo podemos rentabilizar una casa con una recámara y dejar esta otra parte como la renta de una suite. ¿Por qué? Les cuento, esta va a tener una entrada desde planta baja, va a tener un segundo acceso de este lado, el cual sube y te conecta sin necesidad de cruzar toda la casa, te va a conectar a la otra habitación. Esta habitación va a tener una terraza y aparte de la terraza tiene lo que es su propio baño, un walk-in closet y también un área que van a poder, justamente aprovechando los espacios, un área para adaptarlo ya sea para como un tipo estudio o la gente que la quiera rentabilizar de manera independiente, pues a lo mejor aquí le podemos meter una pequeña parrilla, un tipo como coffee bar para poderla rentabilizar de mejor manera. Ahora justamente nos encontramos en la casa más sencilla. Empezamos con esta, que en la parte de arriba tendríamos lo que les dije era casa de 2 habitaciones y una alberca, ¿ok? Ahí ya cambiamos, esa es una de las opciones. Si nos vamos con otra opción, tenemos la misma casa de 2 habitaciones, pero con una alberca en el rooftop. ¿Esto qué quiere decir? Que la habitación de hecho que teníamos como lock-off la podríamos rentabilizar con su terraza y su alberca privada, si se dan cuenta. Vean la terraza bastante amplia, igual va a tener su área de grill. En esta parte se encuentra lo que sería lo de los aires acondicionados y este tipo de detalles son los que les comentaba hace rato en la alberca también de planta baja. El que puedas estar mojándote un poquito y también asoleándote sin necesidad de tener el agua al cuello. Vamos al tercer formato más interesante, o bueno, para todas aquellas personas que están buscando la tercera habitación, esta es una excelente opción. ¿Por qué? Porque como vieron, hace un momento les compartí que todo esto podría tener la terraza, lo cual queda bastante amplia para una de 2 habitaciones. Entonces, si le metemos un poquito más de dinero, podemos obtener una de 3 habitaciones completamente bien completa la habitación. ¿Por qué? Porque va a tener su propio también como coffee bar, su closet, su baño privado, entonces, y una pequeña como zona de blancos y aparte con su alberca privada. Entonces, si recordamos, puede quedar la de 2 habitaciones lock-off o 3 habitaciones y cada habitación rentabilizarla de manera completamente diferente. Vean esta vista, ya es como si nosotros nos encontráramos en esta maravillosa tercera habitación que se encuentra en la parte del roof.
y con nuestro propio rooftop privado. Díganme si esta no la van a querer rentar de manera vacacional o no la vas a querer tener dentro de tu terraza, que digas yo rento toda la casa en la parte de abajo y me quedo en la parte de arriba completamente privada para mí. Y bueno, justamente es esa parte lo que lo hace tan extraordinario este proyecto, ¿no? El poder jugar y dar opciones para todo tipo de inversionistas, el que busca de 2 y 3 habitaciones, ya sea con una o con 2 albercas, como les comentaba hace un rato. Ahora, si nos vamos rápidamente un poco a los precios, todavía están más interesantes y seguramente si estas casas ya son hermosas para ustedes, pues lo sean aún más cuando les diga el precio. Pero antes también me gustaría compartirles que, bueno, dentro del desarrollo, como les comentaba, son 54 unidades, vamos a tener amenidades y vamos a tener senderos, los cuales en un momento les voy a presentar el master plan porque va a permitir que haya diferentes entradas de manera que queden las entradas lo más independientes para cada casa o para menor cantidad de casas. Vamos a contar precisamente con una alberca y una zona de camastros. Esto que ustedes ven aquí es justamente la parte del lobby. Va a haber un área y aquí la parte del gimnasio. Mismo tema, jugando con la parte de indoor y outdoor, espacios que puedan combinarse con el exterior y el interior, ¿no? Que puedan ir jugando. Vamos a tener un área también como para los niños. Recuerden que se está pensando en un tema un poco más familiar. Y una zona de hamacas. Va a haber hamacas con espejo de agua. Bueno, y como se los prometí, vamos a platicar un poquito del master plan. Son 54 casas. En esta parte, justamente todas están colocadas prácticamente en 1 hectárea, y digo prácticamente porque su único vecino inmediato va a ser el hotel que les comentaba, el hotel de ceremonia, que es justamente aquí. Y también les decía de la parte de los senderos. En esta parte es nuestra área de lobby, que es el render que les mostré hace un momento, y justamente lo que les decía es ofrecer entradas lo más independiente posibles. Entonces quiere decir que aquí y en la mayoría de estas intersecciones son entradas. Son senderos, son pequeños senderos que no pequeños, la verdad es que están bastante amplios, en donde vamos a tener la posibilidad de llegar a nuestra casa lo más directo posible, sin necesidad de tener que cruzar todos por el lobby. Y bueno, ahora sí, vámonos a lo más interesante, lo que son los precios. Les cuento, casa de 2 habitaciones queda en $269,000, pero recuerden que nos encontramos, eso ya es una súper ganancia, ya estamos bastante por debajo del precio que van a tener al terminar la construcción. Sin embargo, para todos aquellos que cuenten con el recurso propio ahorita ya y me digan, puedo dar un enganche prácticamente del 90%, bueno, el precio todavía puede ser muchísimo más atractivo. Si se dieron cuenta, al iniciar les comenté que eran casas de $250,000. Bueno, pues justo esta casa de 2 habitaciones puede quedar en este precio con este enganche. Precio de 2 habitaciones y 2 albercas, nos vamos a $279,000, y la casa de 3 habitaciones $299,000 con 3 habitaciones, 2 albercas y 3 lock-off. Y bueno, ¿qué les pareció Ceremonia Habitat? La verdad es que es uno de mis proyectos favoritos. Les cuento por qué. Para cerrar rápidamente, las razones por las que yo invertiría es porque son casas a un precio prácticamente que no existe en el mercado, que es un precio de departamento, y la parte de que el desarrollador es de confianza, me ofrece muchísimo áreas verdes y privacidad, sobre todo espacios amplios y la posibilidad de tener ya sea 1 o 2 albercas. Y bueno,
esta es la razón por la que yo invertiría en este excelente proyecto.